Bienvenidos, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Empezamos una nueva semana de actividades en Medellín Ciudad Saludable y esperamos que el fin de semana haya sido muy productivo para ustedes, que la hayan pasado muy bien y que lo hayan aprovechado para construir, no solo desde la individualidad, sino también desde la familia y la sociedad, desde la comunidad, estilos de vida saludables. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo le fue su fin de semana? Muy bien, Felipe, tal cual como lo describiste, compartir mucho con la está familia. En ese grupo que Yo hizo. estoy en ese grupo. Muy bien. Estoy en ese grupo, afortunadamente. Me fue muy bien, gracias a Dios, y feliz de estar aquí, empezando semana, terminando mes, y con unos temas bastante interesantes. Hoy continuamos con un tema que ya empezamos a tocar la semana pasada, del que nunca va a sobrar información. Tema muy sensible y delicado y que donde también la Secretaría de Salud tiene un programa muy importante. Vamos a hablar de prevención del primer consumo. Primer consumo de sustancias psicoactivas. Hay un proyecto muy bonito liderado por la Secretaría de Salud que se hace con el acompañamiento de las universidades y otras entidades. Ya les vamos a detallar este asunto. Se nos fue el mes del amor y la amistad. Bueno, termina hoy. Pero es que eso es todos los días, o sea que podemos seguir celebrando sin ningún problema en octubre, en noviembre y en diciembre. Cerrar el mes significa también, doctora Fanny Isabel, cerrar 2 semanas que institucionalmente fueron muy importantes para nosotros. La semana anterior, semana de andina de la prevención del embarazo adolescente, un tema que tiene mucho que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, las legales y las ilegales. De eso hablamos mucho la semana pasada, de pronto hoy tocamos algún elemento adicional, pero realmente ya desarrollamos el tema. Y también terminó la semana de estilos de vida saludables con el INDER Medellín, Secretaría de Salud. Muy buena participación tuvimos. No voy a hacer un gran balance de ambas jornadas, de ambas semanas, pero sí quiero resaltar una cifra en el tema del embarazo adolescente. Al final, doctora Fanny Isabel, más de 8.000 muchachos pasaron por las unidades hospitalarias de Metrosalud y por el sistema de atención a los jóvenes. La meta era muy inferior. Quedamos muy contentos con los logros, la presencia masiva y los resultados. Poco a poco, ese mensaje tiene que ir calando. De eso estamos seguros. Sí, definitivamente, Felipe, esa es una respuesta a que sí estamos impactando, de que los jóvenes sí quieren recibir información, sí la están aceptando, y esa cifra me deja feliz. 8.000 jóvenes, más de 8.000 jóvenes pasaron por la capacitación, por la feria de servicios, por la feria de la salud, conociendo este tema de la sexualidad responsable, de construir un proyecto de vida. Vamos bien, si esa semillita se sembró en algunos de ellos, ahí vamos construyendo, porque los muchachos son los que tendrán sus núcleos familiares en pocos años, entonces poco a poco vamos haciendo el trabajo. Y en el otro tema, pues masiva la presencia de medellinenses y antioqueños en las actividades, en los aeróbicos, en todo lo que se hizo para construir estilos de vida saludables. Esa inquietud no termina ahí con la finalización de la semana. Ya hay que montarse en el cuento. El INDER tiene una gran cantidad de actividades con la Secretaría de Salud. Usted simplemente llama al conmutador del INDER y averigua dónde hay actividad, porque todos los días hay un espacio para hacer por lo menos actividad física y capacitación en otro sentido. Exacto, yo nos explicaban, esa era una forma de iniciar, de arrancar, pero de ahí para adelante empieza el trabajo, y la idea es prevenir tantas enfermedades que con ejercicio, con hábitos de vida saludables se puede hacer fácilmente. Y entremos entonces en tema. Me parece muy bien. Prevención del primer consumo de sustancias psicoactivas. La semana pasada, en este programa, creo que fue la semana pasada, tal vez la anterior, hablamos, no sé si se acuerda, doctora Fanny Isabel, del primer estudio poblacional de salud mental 2011-2012. Ese fue realizado con el liderazgo de la Secretaría de Salud y el acompañamiento del CES, de la Universidad CES. Y ese estudio es fundamental porque permitió determinar en el tema de salud mental muchas realidades, muchas situaciones. Pero una de esas cifras, tan solo uno de esos datos, es demostrar que 12 de cada 100 medellinenses o residentes en Medellín ha tenido por lo menos una problemática de salud mental, y esa problemática pues se manifiesta de muchas maneras, pero uno de ellos, tal vez la más prevalente, es el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente licor y otras sustancias ilegales como la marihuana. 12 de cada 100 habitantes de esta ciudad, de acuerdo con el estudio que se hizo, pero ese estudio, recuerda usted también, nos habló de un inicio cercano a los 12, a los 13 años de edad, inicio en el consumo de sustancias psicoactivas, y nos ayuda a determinar por zonas, por comunes, por corregimientos, dónde es mayor la problemática y entonces por dónde empezar a trabajar o dónde seguir trabajando el asunto. Claro que sí, Felipe. Ese tema, cuando lo tocamos, hablábamos que es un problema multifactorial, que hay muchas causas que llevan a que un niño y un adolescente inicie un consumo de drogas,
a edad tan temprana. Entonces veíamos cómo son las personas más vulnerables, incluso tienen 2 veces mayor probabilidad de iniciar consumo de drogas que cualquier otro grupo de edad. Y esto es básicamente porque están menos informados, son más vulnerables, están menos acompañados en ciertos momentos por personas que les puedan decir qué consecuencias y qué riesgos tienen iniciar un consumo tan temprano. Hablábamos entonces de una baja autoestima, de problemas en la comunicación con la familia, disfunciones familiares, y tocábamos un tema la semana pasada con la especialista y nos decía, nuestros jóvenes cada vez están más solos, nuestros niños cada vez están más solos, les ha tocado una época difícil donde papá y mamá trabajan y ellos de alguna manera buscan compañías y esas compañías los invitan por curiosidad, por experimentar o simplemente por ser aceptados en un nuevo grupo, por buscar compañía. No quiero decir con esto entonces que los hijos de todos los padres que trabajamos tengan más predisposición, pero sí es muy importante calidad de tiempo, comunicación, información. Ahora, hay una enorme presión social sobre nuestros jóvenes y nuestros adolescentes que los invita, que los convoca por sus pares, por sus amigos, por las estructuras y los núcleos en los cuales se mueve al inicio del consumo de sustancias psicoactivas, y muchas veces se hace por las ganas de experimentar, de conocer lo diferente, pero veíamos estadísticas muy recientes que nos alarman frente al tema de voy a probar a ver qué pasa, si me gusta. 7 de cada 10 se quedan consumiendo luego de experimentarlo. Es un porcentaje muy alto. Eso significa, y tal vez lo analizamos aquí en otra oportunidad, pues hay que evitar ese deseo de acercarse, de conocer, de experimentar por primera vez, porque ahí posiblemente 7 de 10 se nos van a quedar consumiendo o reiterando ese consumo. El frente de trabajo es muy amplio. Lo que hay que hacer no solo tiene que ver con información, con prevención, hay que hacer una revisión casi cultural del hecho, porque también decíamos, es que en la casa consumimos el traguito, el papá lo hace, la mamá socialmente, y eso invita a nuestros niños. A veces les dejamos el fondito de la copa para que lo pruebe. Errores culturales que tenemos que nos están generando serias problemáticas y que tenemos que primero generar conciencia para poder hacer la prevención y llegar al tema, acercarse al tema como debe ser. Tienes toda la razón, Felipe. Hay que reflexionar muy seriamente en esta parte. Las drogas, como ahora lo decías, pueden ser legales, socialmente aceptadas, como el licor, como el cigarrillo, o las ilegales, donde ya hay una gama extensísima y donde lo grave es que cada vez es más fácil acceder a ellas. Es más, los niños y los adolescentes no las buscan, llegan a ellos fácilmente desde diferentes ámbitos. Entonces, es pensar, estas drogas tienen unos efectos no solamente físicos, también mentales, psicológicos, sociales, familiares, económicos, porque una cosa es empezar y experimentar, otra cosa es volverlo habitual y otra cosa es que ya haya una adicción que va a ser muy difícil revertir o que va a tener que ser rehabilitada. La Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Salud, la Universidad de Antioquia han iniciado el desarrollo de un programa muy interesante que es precisamente este proyecto de prevención del consumo, del primer consumo de sustancias psicoactivas, y se está haciendo de una manera como un proyecto piloto en una zona focalizada de la ciudad que es la Comuna 2 Santa Cruz, en 2 barrios de allí. Hoy vamos a conocer ese proyecto, cómo son sus fases, qué está pasando, qué se pretende con él y cómo poco a poco ese proyecto tendrá que ir a las 16 comunas y a los 5 corregimientos. Veamos este informe que nos habla de prevención del primer consumo antes de ir a saludar a nuestros invitados para que desarrollemos el tema. Invitados a participar, vemos el informe y luego les recordamos cómo pueden estar aquí con nosotros en Medellín Ciudad Saludable. El consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país se ha convertido en los últimos años en una dificultad que afecta cada vez más a la población. Esto se debe a que la problemática con las drogas trae consecuencias físicas, sociales, psíquicas y legales que pueden afectar directa o indirectamente a la comunidad. Este fenómeno, al igual que en otras ciudades, se hace presente en Medellín, donde se muestra el alcance de esta difícil situación mediante estudios como el realizado el año pasado por la Secretaría de Salud de Medellín y el CES, el cual entre sus páginas destaca el hecho de que en 12 de cada 100 personas han sufrido en algún momento de su vida alguna problemática que afecta a su salud mental, entre las cuales se destaca el abuso del alcohol y drogas, la depresión y el estrés postraumático.
A esto se le suma el hecho de que personas cada vez más jóvenes deciden iniciar a consumir estas sustancias en etapas colegiales, lo que hace que el espectro de individuos que se encuentran inmersos en este problema aumente y que su impacto en la sociedad sea más fuerte y visible. Es por esta razón que se hace indispensable la intervención de profesionales y de la comunidad en cuanto a la prevención de este asunto, ya que es necesario concientizar a toda la población acerca de las consecuencias que trae estos actos al momento de formar un proyecto de vida y de la importancia que tiene el acompañamiento y el ejemplo de los padres con sus hijos. Entre estas iniciativas se encuentra la Estrategia de Educación para la Salud y el Enfoque de Habilidades para una Vida Saludable, un proyecto que comienza en la Comuna 2 y que busca mediante actividades que le permitan a todos los miembros de la comunidad participar activamente, comprender la importancia y los beneficios que tiene una vida sin alcohol y sin drogas. Bueno, y recordemos algunos de los efectos que pueden hacer las drogas en nuestro organismo. Efectos físicos, psicológicos, como en algunos momentos, por ejemplo, pueden hacer depresión del sistema nervioso central, que es el sistema más complejo de nuestro organismo, el que comanda todo nuestro cuerpo y el que nos hace interactuar con nuestro entorno. Entonces hay drogas que generan ansiedad, otras depresión, insomnio, hipnosis, otra euforia, taquicardia, sudoración, alucinaciones auditivas y alucinaciones visuales. Lo difícil es que las personas se van habituando a esto y cada vez van necesitando una dosis más alta. Esto se llama tolerancia. El cuerpo se va volviendo tolerante y va necesitando una dosis más alta hasta que desafortunadamente llegan a la adicción y hay un deterioro de todo nuestro sistema nervioso central. Usted explicaba, doctora Fanny Isabel, hace un rato que cuando hablamos de este tema nos referimos no solo a las drogas ilegales, sino a las legales, como el tabaco y el alcohol. Y estaba viendo aquí unas cifras de las muertes que cada año genera el consumo de alcohol en el mundo. 2,5 millones de personas mueren cada año en el mundo producto del consumo abusivo del alcohol. Y de ellas, 320,000 son jóvenes, entre los 15 y los 29 años. Eso significa casi el 10% de las muertes de jóvenes en el mundo por consumo abusivo del alcohol. El tema es serio y por eso lo traemos hoy a este espacio de Medellín Ciudad Saludable para que veamos entonces aquí en lo local qué se está haciendo para prevenir ese primer consumo. ¿Algo más o nos vamos a saludar a nuestros invitados de hoy? Saludemos a nuestros invitados para que empecemos. Recordemos cómo se pueden comunicar con nosotros. Eso está muy bien. La línea 441-2100 para hablarnos del tema o cualquier otro tema de salud que quiera pues que conversemos. Y también el correo electrónico medellínsaludable@telemedellin.tv. Y las redes sociales, claro, @saludmedellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Vamos, doctora Fanny Isabel, porque ya llegó Carolina Uribe Botero, que es la coordinadora de este proyecto. Carolina, ¿cómo estás? Y el doctor Juan Carlos Delgado. Doctor Delgado, mucho gusto. Un placer conocerlo, especialista y trabaja con la S Carisma. Carolina, bienvenida, muy buenos días. ¿Qué más? Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenernos presentes pues, en este tema tan importante. Sí, y estábamos dando unas estadísticas y una información inicial que yo creo que pues nos hace reflexionar en torno a la importancia de esta problemática, pero sobre todo, que es lo que queremos destacar hoy, el trabajo que en materia de prevención con este proyecto se está realizando. Doctor Delgado, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y es un placer estar acá con ustedes y poder compartir con la comunidad sobre un tema que es de tanta preponderancia por las consecuencias que genera tanto a nivel individual como a nivel social. Tema tan interesante, doctora Fanny Isabel, que ya tenemos llamadas. Sí, ya tenemos llamada. Está Estertulia y Sasa llamándonos desde Bello. Buenos días, Estertulia. ¿Cómo te va? Se fue Estertulia. Bueno, Estertulia, puedes volver a marcar si quieres. Seguramente tienes una pregunta, un comentario interesante, no lo dudamos. Marca la línea 441-2100. Bueno, ella y todo el que quiera participar hoy de Medellín Ciudad Saludable para hablar de prevención del primer consumo de sustancias psicoactivas. Carolina, ¿cómo va este proyecto piloto, esta aplicación inicial en Medellín del proyecto en la Comuna 2 Santa Cruz? ¿En qué barrio se está haciendo y en qué fase de trabajo estamos? Bueno, en este momento el proyecto está en la segunda fase, que es una fase de sensibilización, donde ya desarrollamos la primera fase, que era esa fase de planeación, de tener todo el equipo de trabajo, de contactar los líderes, de hablar con ellos, entrar en materia ya como tal en los dos barrios que son La Isla y Santa Cruz.
estos dos barrios fueron elegidos porque son los barrios que tienen mayor índice poblacional en la comuna. Entonces, la isla que tiene 14.960 habitantes y el barrio Santa Cruz que tiene 12.608. Entonces, teniendo en cuenta el estudio de salud mental, que fue la comuna que sacó mayor prevalencia de índice de consumo en el estudio de salud mental. Del que yo hablé al comienzo. Del que hablaste al Claro. comienzo. Entonces, desde ahí, la gente ha recibido el proyecto con una receptividad y un cariño. Es como si estuvieran diciendo, siquiera llegaron, que los estábamos esperando. O sea, han estado animados, motivados a participar en las actividades, desde los niños hasta los adultos. Hemos intentado llegar a la comunidad en los tiempos y en los momentos que ellos pueden, que eso ha sido algo muy importante del proyecto, porque no es en los momentos que como institución o como profesionales puedan ir, sino que la comunidad nos ha abierto el espacio para que vengan tranquilos, pueden trabajar con nosotros a las 7 de la noche, que no va a pasar nada. Entonces hemos tenido unas jornadas muy nutritivas para la comunidad y para nosotros como profesionales, donde hemos empezado a desarrollar todo el tema y en esta fase de sensibilización lograr que cada vez más comunidad se acerque. Y ahora en las imágenes del informe estamos viendo los talleres que se están haciendo en esa zona. Nos volvió a llamar Esther, ya sé por qué no nos contestó, porque es que no es Esther Tulia, sino Esther Julia. Le cambiamos el nombre, qué pena con Esther Julia Izaza desde Bello, ahora sí la tenemos acá. Buenos días, Esther, ¿cómo estás? Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Esther Julia, te voy a pedir un favor. Escucho por allá la señal nuestra, bájale el volumen al televisor porque por el operador de cable o donde lo estás viendo tienen un retraso de 2-3 segunditos, entonces eso nos impide comunicarnos bien y nos escuchas por el teléfono, ¿vale? Ya. Bienvenida. Gracias. Bueno, vea, yo es que tengo un hijo y entonces él está muy entregado a esa droga. Como para, yo llamo para ver ustedes qué me pueden aconsejar o cómo me pueden colaborar. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Esther? 20. 20 años. ¿Y hace cuánto tiempo más o menos ves que está Pues con este más problema? o menos unos 2 años larguitos. ¿Y sabes, Esther Julia, qué está consumiendo? ¿Es alcohol, es marihuana? Eso, de esa hierbita Marihuana. maluca. Bueno, gracias por la llamada y aquí gracias. está pues Muchas gracias, muy amable. a usted por llamarnos, el doctor Delgado y bueno, y también Carolina que nos pueden orientar, pero desde la S Carisma, ¿qué consejo le podemos dar a esta madre que está preocupada porque su hijo de 20 años lleva por lo menos, de acuerdo con lo que ella conoce del tema, 2 años consumiendo marihuana? Bueno, pues la pregunta que hace la doña Esther es muy importante, pues hay varios aspectos para mencionar. Específicamente lo que ella, o donde está el núcleo de la pregunta, que es qué tipo de ayuda se le puede brindar, es partir de un hecho y es un hecho que es bueno marcar una difusión comunitaria sobre el asunto. Es en el sentido de que una persona cuando tiene un problema en la relación con las drogas, porque básicamente la problemática no es solamente el consumo, sino la relación que se establece con las drogas, existen muchas formas, existen múltiples alternativas que se pueden aplicar para ayudarle a esa persona, determinando si se trata de un abuso o la sustancia, o las sustancias, o si ya, como se mencionaba ahorita, desarrolló una problemática adictiva o desarrolló una adicción. Es poder entablar, puede ser la señora con su hijo, entablar un diálogo cordial, un diálogo que no sea de juzgamiento ni de crítica, porque eso lo que va a hacer es precisamente que la persona se cierre más dentro de su problemática y evite la ayuda. Ofrecerle que existen varias instituciones, que existen varios tipos de alternativas para evaluar el tipo y la severidad de la problemática que tiene y que a partir de ahí se le puede brindar una ayuda. Por ejemplo, en la S Carisma, que es una empresa social del Estado, es una institución del sector público, manejamos unos convenios con los diferentes regímenes, el régimen subsidiado, por ejemplo, los que están afiliados a Confama, con el régimen contributivo, o sea, los que pertenecen a las EPS, o aún aquellas personas que se denominan del vinculado, o sea, que no tienen en este momento una afiliación clara y definida dentro del sistema, pueden acceder a nuestra institución. A partir de una cita se evalúa el paciente, se mira la condición de su problemática y se miran las alternativas que se pueden brindar. También es bueno aclarar que no siempre el paciente requiere un tratamiento hospitalario o un tratamiento institucionalizado.
Existen otros tipos de tratamiento de acuerdo a la severidad de la problemática que tenga la persona, que puede ser un tratamiento ambulatorio o en su defecto, si el paciente lo necesita, un tratamiento hospitalario. Carisma es una de las instituciones característicamente dentro del funcionamiento del departamento y del municipio de Medellín, donde el paciente puede acceder con cierta facilidad. Allá también se le hace todo el acompañamiento, cómo hace la gestión para que pueda acceder a nuestra evaluación y al tipo de tratamiento que se puede brindar. Entonces es también dejar el mensaje muy claro que a pesar de que la persona pueda desarrollar una problemática adictiva a la droga o varias drogas al mismo tiempo, hay alternativas en las cuales se puede ayudar para que la persona se recupere de su problemática. Antes de hacer la pausa institucional, doctor Delgado, quiero que nos ayude a explicar un poco cómo funciona para este tema el sistema general de seguridad en salud del país. Es decir, porque yo puedo pensar, no, es que para temas de adicción a sustancias o alcohol, mi EPS no me atiende. Me debe atender, me puede atender y a partir de allí canalizar el trabajo hacia otras instituciones especializadas como lo es la S Carisma. Claro, hay que contar que históricamente entre el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud y específicamente en el tema de adicciones, afortunadamente de hace 2 o 3 años para acá, la normatividad ha cambiado, específicamente en la población que tiene problemas de adicción. En concreto, el sistema, mediante varios mecanismos, precisamente en el Plan Obligatorio de Salud, del régimen subsidiado y el régimen contributivo, los administradores, los aseguradores, a lo que llaman las EPS, tienen la obligación de cubrir el tratamiento a este tipo de personas. Y también es bueno que haya una difusión comunitaria porque producto de ese desconocimiento, de ese derecho que hay para acceder al tratamiento, muchas personas desafortunadamente han dejado de beneficiarse del tratamiento. Entonces, sí, dentro del sistema ya está muy claro, los conceptos son muy claros, de hecho las sentencias de la Corte Constitucional son muy claros para que las personas, claros y definidos para que las personas puedan acceder al tratamiento. No importa si es un tratamiento ambulatorio lo que se requiere, lo que decíamos ahorita, o aún un tratamiento hospitalario. Entonces, doña Ruth, Doña Esther debe canalizar también con su EPS la atención de este chico, del hijo de 20 años, pero obviamente conversando con él primero para que sea una cosa concertada, voluntaria, para que pueda acercarse a una solución en este tema. Sí, yo creo que es oportuno también recordar la línea amiga 444-4448. Recuerden que tenemos profesionales especializados en tratar estos temas y que también es una forma de buscar ayuda y de buscar orientación. Ahora los invito a unos mensajes institucionales y luego regresamos con los invitados y el tema. En Telemedellín aquí te ves. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 5 de agosto y hasta el 1 de noviembre espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Zooparejas. Miércoles, Mi primer libro animado. Jueves, Mis palabras y las del Quijote. Viernes, English for All, Blank Word. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 203 y 331. Patrocinan Alcaldías de Copacabana, Envigado, Itagüí, Barbosa, Río Negro, Amalfi, Maceo, Colanta, Confama, Confenalco, Idea, Celsia, Teleantioquia, Centros Comerciales, Oviedo, San Diego, Huerta del Norte. Fundamundo con su periódico El Mundo. Está en tus manos. Esto es una papa caliente. ¿Será que nos superó el problema? ¿Pero qué vamos a hacer? En De Frente, lunes 30 de septiembre, 8 de la noche, en directo. Llama, escribe y participa en las redes. Por Telemedellín, aquí te ves. Este 2 de octubre te traemos Diálogos en Telemedellín. Los invitamos en Plaza Mayor a Diálogos Telemedellín, quinto nivel hacia la paz. Vamos a estar el 2 de octubre. Allí nos vamos a encontrar el ministro Rolf Meyer, uno de los hombres que desmontó el apartheid en Sudáfrica y que hizo posible la nación del arcoíris, Santiago Rojas, Leonel Narváez y Diana Uribe. Vamos a estar conversando y compartiendo sobre el proceso de paz en Sudáfrica. Los esperamos. Inscríbete en www.telemedellin.tv y ven para que conversemos la ciudad. Medellín, todos por la vida.
En el marco de Diálogos Telemedellín, el documental Sudáfrica del Apartheid al País del Arco Iris, con el testimonio de Rolf Meyer, exministro de Nelson Mandela y protagonista de la reconciliación sudafricana. Domingo 29 de septiembre a las 9:30 de la noche. Martes 1 de octubre a las 10 de la noche. Telemedellín, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Pueden participar marcando nuestra línea telefónica o participando en las redes sociales, en @saludmedellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook. En el muro de Facebook colgamos la programación, publicamos la programación de esta semana para el programa por si quieren acercarse un poco más a los temas que vamos a desarrollar, pero voy al Twitter porque hay una invitación muy importante, quiero que no se les olvide que hoy es el último día para realizar la jornada gratuita de vacunación para niñas y jóvenes contra el virus del papiloma humano. Hoy, 30 de septiembre, terminamos esta jornada masiva. Seguirá, por supuesto, con las instituciones educativas, con los colegios, con un cronograma que se está desarrollando, pero si usted asiste hoy a alguno de los puntos de vacunación, niñas entre los 9 y los 17 años de edad, fundamentalmente que estén en la educación básica secundaria, entre cuarto de primaria y 11, pero incluso si tiene 17 años, ya salió del colegio, está en la universidad, puede acceder a la vacunación contra el virus del papiloma humano. Hoy estamos hablando en nuestro programa Medellín Ciudad Saludable de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Exacto, Felipe, y nuestros televidentes están muy activos hoy. Tenemos llamada de Orlando Ortiz desde Santo Domingo. Buenos días, Orlando. Sí, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Mire, yo quiero decir algo muy corto. El trabajo que se está haciendo, del que están hablando de acá en Santa Cruz y la isla, se hizo por la cantidad de población que mencionaron o porque hay más vulnerable, porque está más vulnerable la población ahí. Y el otro punto es qué se está haciendo desde la alcaldía para estos otros sectores como La Avanzada, La Esperanza, Carpinelo, estos que están ahí cerca, para hacer ese mismo trabajo. Yo soy muy conocedor de prácticamente muchos barrios de acá arriba y no veo que los jovencitos, como se ha dicho en muchas ocasiones por los medios, están cayendo en la drogadicción. Ya me parece que son muchachos ya más grandes. Entonces, en cuanto a eso, quisiera saber un poco. Perfecto, Orlando, muchas gracias. Le trasladamos entonces las dos inquietudes a Carolina. La primera es por qué se escoge la Comuna 2 Santa Cruz y estos dos barrios para iniciar allí el proyecto, y yo creo que podemos agregarle en consecuencia con lo que pregunta Orlando, ¿cuándo se espera que este trabajo se irradie a las demás comunas y corregimientos? Bueno, inicialmente, como lo dijiste, es una prueba piloto. Se desarrolla en estos dos barrios teniendo en cuenta el estudio de salud mental, que lo mencionaste al inicio del programa, donde la Comuna 2 es la que nos da unos mayores índices de consumo de sustancias en todo el municipio. La idea de impactar en estos dos barrios es porque tienen el mayor índice de población. No quiere decir que en estos dos barrios sean los barrios donde más se haya detectado consumo, sino que como hay mayor índice de población en estos dos barrios que componen la comuna, podemos tener un poquito más de trabajo con la comunidad. La idea es que se pueda hacer el proyecto, se pueda extender a otros barrios, a otras comunas del municipio ya el año entrante. Vamos a mirar esta prueba piloto cómo nos da el diagnóstico que vamos a desarrollar, porque la idea es que ese diagnóstico nos arroje también unas pautas, y como lo decía él, es muy importante, no hay que estigmatizar, o sea, el inicio puede que no se esté dando en todos los niños o en todos los menores, pero sí es esta población la que hemos identificado que se encuentra con una mayor prevalencia de riesgo a caer en este consumo. Porque si bien el primer consumo lo puede hacer también una persona de 60 años que nunca consumió y por algún motivo en su vida lo hizo. Entonces, desde ahí es muy
importante la aclaración que él hace. No es que todos los niños estén consumiendo, pero que sí queremos hacer un trabajo importante ahí para prevenir que estos niños consuman y aumentar la edad de inicio de consumo, porque está en este momento entre los 12.5, 12.7 a nivel departamental. En este tema, escúchame Carolina, yo creo que valdría la pena que el doctor Delgado desde la experiencia de Carisma nos hablara, porque obviamente Orlando tiene esta sensación, él piensa que no son tan pequeños, de 12, 13 años, los niños cuando se están iniciando en este consumo, sino un poco más grandes. La experiencia que indica, ¿qué cifras o qué visión tienen ustedes de ese tema puntualmente, doctor Delgado? Bueno, la pregunta es bastante interesante y bastante importante. ¿Por qué? Porque se está marcando, no podría decir una especie de hito, de hito, no diría histórico, en el desarrollo de la problemática adictiva, no solamente en el departamento de Antioquia, siendo el departamento de Antioquia uno de los departamentos identificados con un mayor índice dentro de la problemática, sino a nivel nacional. Ese hito es que está marcando que cada vez, aunque se ha logrado, según lo muestran los últimos estudios, se ha logrado como mantener o estabilizar esa variable tan importante que es la edad de inicio de consumo de drogas. Se demuestra como en el transcurso de 15 años esa edad de inicio está disminuyendo. ¿Por qué es importante que a menor edad se tenga contacto con las drogas? ¿Por qué? Por los mecanismos físicos y los mecanismos psicológicos que hay en el individuo. Un muchacho de 11 y medio, 12 años tiene todavía por decirlo de alguna forma, una inmadurez en su sistema nervioso y hay que, como le decía la doctora ahorita de una forma muy ejemplificante, el sistema nervioso es el que regula absolutamente todo lo que hace el ser humano desde que estamos en el vientre de la mamá, o sea, desde nuestra vida embrionaria. Ahí se regula todo, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, etc. El problema de la droga es que la droga tiene un blanco perfecto. El blanco perfecto de la droga, al cual llega muy fácilmente, es precisamente el cerebro, el sistema nervioso. Entonces es muy claro concluir que si yo consumo una droga que va y afecta a ese órgano que es ultra especializado, pero que es supremamente delicado, que es nuestro cerebro, entonces todas las cosas se van a alterar, ¿de acuerdo? Ese cerebro de un muchacho de 11 años es aún inmaduro en su funcionamiento físico, es aún inmaduro en su funcionamiento psicológico. Y como es un cerebro que uno lo podría decir o uno lo podría mirar así que es como una esponja que absorbe absolutamente todo, absorbe más fácil un muchacho de 10 años las experiencias, los aprendizajes, porque tiene unos mecanismos de memoria mucho más perfectos a uno que ya tiene casi 50 años, ¿cierto? Entonces el peligro es ese. ¿Por qué? Porque la experiencia va a ser mucho más contundente, la experiencia va a ser mucho más fuerte, ¿sí? Entonces va a ser de que el muchacho tenga un más altísimo riesgo de desarrollar una problemática adictiva, un más altísimo riesgo de experimentar con otras drogas, porque dentro del segundo hito de lo que estaba mencionando ahorita es que la problemática ahora no es solamente la tendencia a un solo consumo de drogas, sino a varias drogas al mismo tiempo, entre las que se encuentran la legal y socialmente aceptadas en nuestro medio, como es el alcohol y el tabaco. Entonces van a ser golpes continuos y golpes contundentes a un cerebro que todavía es muy inmaduro. Por eso la gran importancia de ese primer consumo, ¿cierto? Es también lógico pensar, a más temprana edad, con la cual yo tengo una experimentación de droga, la adicción se puede desarrollar más fácilmente, más rápidamente, las secuelas a nivel físico, a nivel mental, a nivel orgánico, y aún los que creemos en eso, pues en todas las dimensiones del sobre todo a nivel espiritual, pues se van a alterar, van a estar alterados. Entonces, si yo comienzo a fumar cigarrillo a los 11 años, 11.5 años, pues la probabilidad de que pueda desarrollar enfermedad pulmonar, de que pueda desarrollar enfermedad cardiovascular, o sea, del corazón y los vasos sanguíneos, y que pueda desarrollar cáncer, pues obviamente va a ser una probabilidad muchísimo más alta. Más alta. Esto solamente hablando del tabaco. Sin mencionar la otra problemática que tenemos ahora, que es como por ejemplo con el alcohol, el gran problema que tenemos con los cannabinoides, donde está la marihuana y la famosa cripa. Entonces, esa es la importancia, y gracias al televidente por hacerme esa pregunta, de por qué es importante retardar ese primer consumo de drogas. Excelente explicación, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra llamada. Está Rosalba Gómez llamándonos desde Itagüí. Hola, Rosalba, ¿cómo estás? Lo maté bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias.
Mira, mi inquietud es esta. Lo que pasa es que yo tengo un hijo, él tiene ahora 26 años. Lo he tenido 2 veces en Bello porque él tuvo una sobredosis. Y entonces resulta que él salió pues todavía con muchos problemas, todavía escuchando voces y viendo cosas que no son. Y resulta que yo le doy un medicamento y unas inyecciones que le ponen cada 15 días. Y para mí pues son muy costosas. Y él sigue consumiendo droga, viendo que él está tomando la medicina. Entonces me tiene muy preocupada, eso me tiene muy preocupada. Porque él se pone agresivo y pues sí, no sé qué más decirle. Claro, Rosalba, te entendemos. Tranquila, Rosalba, gracias por llamarnos. Sí. De todas maneras, pues yo quisiera como una ayuda, pues no sé. Y porque es que a él le ponen una inyección y son muy costosas, entonces yo tengo que ir hasta montar una tutela porque una mera inyección me vale 83.000 y son 6 y lleva 3, todavía me faltan 3 y soy más bien de pocos recursos. Gracias, no sé qué hacer. Rosalba. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. A usted por llamarnos, muy amable. Bueno, con gusto. Doctor Delgado, ¿qué le podemos comentar a Rosalba que nos llama en Itagüí? Bueno, la pregunta que también nos hace doña Rosalba es una pregunta bastante importante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la problemática adictiva no solamente es el problema de la problemática adictiva, sino de otros fenómenos asociados. De este tema hay muchísimo para hablar, lástima por el tiempo. Y uno de los principales problemas que se tienen con el consumo de drogas es el de la enfermedad mental. El antecedente de tener una enfermedad mental, por ejemplo una esquizofrenia, de tener un cuadro de una depresión, ese antecedente hace que las personas que tienen este tipo de antecedentes puedan ser más proclives o una mayor probabilidad de terminar consumiendo drogas y desarrollar una adicción, pero también lo contrario. Esa lesión de la que yo mencionaba ahorita que se da con el consumo de droga o de drogas, ¿sí?, hace que ese cerebro se vaya desestructurando, vaya teniendo alteraciones, se vaya recableando, por decirlo de alguna forma. Y como consecuencia de eso, la persona que consume drogas tiene también o desarrolla una probabilidad de desarrollar distintos tipos de enfermedad mental. O una enfermedad mental que está, por decir algo ahí, quieta, se puede exacerbar, se puede aumentar, se puede intensificar y se puede desarrollar. Entonces ahí tenemos ya 2 enfermedades, por decirlo de alguna forma, que obviamente requiere un tratamiento especializado. Y dentro del tratamiento se hace manejo con determinados tipos de medicación. Las 2 enfermedades serían la enfermedad adictiva del sujeto y la enfermedad mental que desarrolló. Por ejemplo, una adicción a marihuana y cocaína y tabaco, como lo vemos con frecuencia en nuestra institución, pero también desarrolla, por decir algo, una esquizofrenia, ¿cierto? Vuelvo y repito, el efecto que, por ejemplo, hace la marihuana y que hace la cocaína sobre el cerebro hace que esa enfermedad o se desarrolle o se vuelva mucho más intensa. El tratamiento se puede hacer bajo varias corrientes, bajo varias alternativas terapéuticas. Una de ellas es utilizar los medicamentos. Hay medicamentos antipsicóticos, no sé específicamente cuál es el que utiliza el paciente que nos menciona doña Rosalba, que pueden ayudar a estabilizar ambas enfermedades. Lo complicado ahí es que mientras la persona siga consumiendo droga, pues el efecto del medicamento para poderlo mantener controlado o para poderlo mantener en estado de buscar la recuperación, pues no va a tener la misma efectividad. Y por el contrario, el hecho de estar consumiendo droga, el pronóstico se puede ir empeorando. ¿Qué es lo importante? Es también lo que mencionamos ahorita al principio del programa, que existen alternativas de instituciones, de recursos institucionales, de recursos precisamente dentro del Sistema General de Seguridad Social y Salud para que este paciente tenga una atención especializada. De hecho, en Carisma, nuestro grupo de psiquiatras, toxicólogos, médicos especialistas en farmacodependencia, hemos desarrollado un programa para este tipo de pacientes, que son pacientes con una entidad, con una enfermedad que se llama patología dual o diagnóstico dual, que es precisamente lo que mencionaba ahorita, el diagnóstico de la adicción, pero también el diagnóstico de una enfermedad mental, que requiere un tratamiento mucho más especializado y con unas características dentro de ese tratamiento que se establecen a partir de la evaluación de este paciente. Y también hay que mencionar a la doña Rosalba, como ella lo decía, existen alternativas que hacen que dentro del aseguramiento, o sea, de la EPS,
bien sea vía tutela o bien sea una herramienta que llama CTC, el Comité Técnico Científico para Medicamentos o Procedimientos No POS, le puede cubrir la mayor parte del tratamiento. Entonces también mencionar, porque en esto desafortunadamente se genera mucha desesperanza, es generar esperanza que hay herramientas, que hay alternativas que se puedan aplicar para manejar ese tipo de casos que son muy frecuentes y están siendo cada vez más frecuentes dentro de las expresiones de las consecuencias de la enfermedad adictiva. Muy bien, doctor. Bueno, y como siempre también es muy importante la opinión de nuestros ciudadanos. Hicimos esta nota preguntándoles cuáles estrategias piensan ellos que son útiles para evitar el primer consumo. En primer lugar van en los padres, en la construcción de los padres, como vivían los padres, viven los hijos y la educación que uno les dé. Primero que todo hay que supervisarlos desde las primeras etapas de la vida, porque si no se está con la familia unida, ya los hijos se van por otro lado y ahí es donde toman las riendas con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de colegio. Eso es bien en la educación, según como los padres lo eduquen a uno desde que nacemos, la disciplina, los consejos y el buen trato. Con buenos valores, dándole buenos valores y buena educación es lo primordial para evitar que los niños lleguen a las drogas y hacer un seguimiento, ser bastante amigo de los hijos. Considero que hablando con los hijos y al mismo tiempo pues explicándoles el porqué, o sea, no prohibiendo, sino explicando pues cuáles son de pronto las consecuencias que se generan por el consumo excesivo y por los vicios pues que se traen. Para mi concepto, viene eso de la formación de los padres de los hijos. Desde que el padre le dé una buena educación, una buena formación, unos buenos modales, desde el nacimiento del niño, el niño no tiene por qué coger malas mañas. Educando a los papás, que son los que le dan el primer trago. Primero, que nadie consume en la casa y que la persona no viva en un ambiente donde se consuma. Igual es muy normal que lo vea en la escuela o lo vea en la calle, pero es muy diferente si sabe que no es algo que se hace normalmente. Una de estas ciudadanas, muy joven por demás, nos decía que el tema es de explicar, no de prohibir, y apunta a un asunto que es interesante, que muchos de los muchachos que consumen o han probado lo han hecho porque no tienen la suficiente información, especialmente de los daños que ese consumo genera. Entonces ahí hay una estrategia que es individual. Y nos hablaban ellos, los ciudadanos, de estrategias individuales, familiares, sociales, pero ¿cuáles son las estrategias, Carolina, institucionales que se están aplicando en el proyecto piloto en Santa Cruz, en la Comuna 2 Santa Cruz, para prevenir el primer consumo? Bueno, nosotros tenemos dentro del proyecto unas estrategias de educación para la salud, que son de la Secretaría de Salud del municipio. Dentro de estas estrategias manejamos estilos de vida, estilos para una vida saludable. Desde ahí empezamos a manejar dividiéndolos por rangos de edad, porque sabemos que no podemos trabajar el mismo tema con toda la población. Entonces trabajamos con niños de 6 a 11 años unos temas donde reforzamos en ellos todo lo que tiene que ver con autoestima, pensamiento crítico, empatía, el tema de la asertividad, el aprender a resolver los problemas y conflictos de una forma adecuada. Luego diferenciamos y trabajamos con un grupo de adolescentes de los 12 a los 16 años. Con ellos trabajamos temas propios o adecuados para su edad, como el ocio, la fiesta, todo lo que tiene que ver con el uso adecuado del tiempo libre, la resolución de problemas y conflictos que son muy dados en esta etapa de preadolescencia. Trabajamos luego con los jóvenes de 16 a 28 años en todo lo que es su proyecto de vida, conflictos laborales, conflictos educativos, porque sabemos que en unos contextos a estos muchos dicen, no, es que ellos están estudiando. No, no todos, muchos ya están trabajando incluso antes de los 17. Entonces, y luego trabajamos con el grupo de líderes y actores claves, que son todas las personas de programas y proyectos que están en la comunidad, pero que no trabajando directamente este tema. Lo que queremos es informarlos a ellos para que en su tema el instructor del INDER
sepa que hay unas estrategias para prevenir el consumo, que él lo puede identificar y que se lo identifica, si bien no es la tarea de él hacerlo, sí es remitirlo o decirle, ve, puedes buscar ayuda en tal lugar. Y eso estamos tratando de hacer con todos los proyectos. Y el último grupo que tenemos asociado es el de padres de familia o cuidadores, que pueden ser todos los padres de familia de los niños o los jóvenes de la comuna, o los abuelos, las tías, los mismos hermanos que son esos cuidadores que están ahí, teniendo en cuenta lo que mencionábamos, que los padres de familia están trabajando. Con todos ellos trabajamos esas estrategias de escuelas, que las trabajan también escuelas y colegios saludables, todo lo que tiene que ver con educación para la salud. Entonces, como hay una sinergia, se refuerza el tema y la idea es hacer eso. Muy bien. Bueno, tenemos también participación desde Bello. Está Javier Casas, que me imagino que tiene alguna pregunta para nosotros. Buenos días, Javier. ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Pues mirando el programa con mucha atención y mucha curiosidad. Pues es un tema delicado, es mundial. Bueno, en fin, yo quisiera una pregunta directamente para el doctor representante de Carisma. Yo fui un usuario de los patios que tiene Centrodía en Medellín, pues gracias a Dios rehabilitado, bueno, en fin, pero él habla de un equipo muy interesante que dicen ellos que tienen en Carisma. La pregunta mía es esta: ellos tuvieron por un año más o menos, con contrato de la Secretaría de Bienestar Social de Medellín en ese momento, tuvieron esos patios. Y yo sinceramente todo lo bonito que él habla ahí, yo no lo vi en esos patios, y tuvieron un semillero donde aplicar todos estos conceptos que él está transmitiendo. Gracias, Javier, por su llamada desde el municipio de Bello. Doctor Delgado. Bueno, es de mencionar que lo que precisamente está preguntando don Javier es lo que corrobora una de las premisas sobre la cual trabajamos los que trabajamos el tema de adicciones. El tema de adicciones es un tema tan supremamente complejo, es un tema tan difícil, es un tema que a veces requiere tantos recursos, que requiere muchas veces diferentes tipos de tratamiento. Por ejemplo, lo que menciona don Javier, uno trabajar con un paciente que ha sido o que es habitante de calle, que tiene el antecedente de consumo de sustancias psicoactivas o adicción de sustancias psicoactivas, es precisamente sumarle una característica más a la dificultad de la problemática. Precisamente cuando aplicamos un proyecto tan interesante, tan bonito, tan productivo, y que es un proyecto prácticamente pionero a nivel nacional, como es el de evitar el primer consumo, es precisamente eso, que la problemática de droga lleve al sujeto a una consecuencia social, familiar, psicológica y física tan severa como llegar a ser habitante de calle. Lo que dice don Javier está corroborando la necesidad de muchas veces complementar los tratamientos para que a determinado paciente le pueda servir. Nosotros tenemos estadísticas de pacientes que han sido habitantes de calle, y en este momento tenemos pacientes dentro del programa que dentro del seguimiento han logrado una muy buena recuperación, tanto de su problemática adictiva como de las cosas y las consecuencias que genera la problemática adictiva, como una recuperación de su dinámica familiar, una recuperación de su dinámica social. El paciente logra una recuperación del sí mismo, o sea, de poder identificar sus potencialidades, de poder explorar sus alternativas, de poder explorar sus recursos, ¿cierto? Entonces, es un programa o son programas que muestran su efectividad. Algo semejante a lo que logran otras instituciones que hay en el departamento de Antioquia, que hay en el municipio de Medellín, que se dedican a trabajar con este tipo de población. Don Javier tiene toda la razón. Trabajar en la recuperación de determinadas poblaciones en esto a veces es muy difícil. Por eso la importancia de la prevención, porque a medida que prevengamos, como su nombre perfectamente lo dice, de que personas incurren en este mundo de la problemática adictiva, pues vamos a evitar una cantidad de consecuencias y de secuelas que a veces es muy difícil
ayudar al paciente para que salga de ahí. Y ahí es donde cae perfectamente esta propuesta de prevenir el primer consumo. Pausa institucional y venimos a los minutos, ya muy pocos, finales de hoy el Medellín Ciudad Saludable. Ya regresamos. En Telemedellín aquí te ves. Esto es una papa caliente. ¿Será que nos superó el problema? ¿Pero qué vamos a hacer? En De Frente, lunes 30 de septiembre, 8 de la noche, en directo. Llama, escribe y participa en las redes. Por Telemedellín, aquí te ves. Con la pelota en la cabeza, primer concurso departamental de escritos de fútbol, recepción de trabajos hasta el 4 de octubre, www.conlapelotaenlacabeza.net 260-6944. Este 2 de octubre te traemos Diálogos en Telemedellín, un espacio para pensar global y actuar local. Perdón, el quinto nivel hacia la paz, un tema que miraremos desde las perspectivas de Santiago Rojas Posada, Leonel Narváez y como invitado internacional Rolf Meyer, quien negoció el fin del apartheid en Sudáfrica. Inscríbete en www.telemedellin.tv y ven para que conversemos la ciudad. Medellín, todos por la vida. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 5 de agosto y hasta el 1 de noviembre espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Zooparejas. Miércoles, Mi primer libro animado. Jueves, Mis palabras y las del Quijote. Viernes, English for All, Blank Word. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 203 y 331. Patrocinan Alcaldías de Copacabana, Envigado, Itagüí, Barbosa, Río Negro, Amalfi, Maceo, Colanta, Confama, Confenalco, Idea, Celsia, Teleantioquia, Centros Comerciales, Oviedo, San Diego, Huerta del Norte. Fundamundo con su periódico El Mundo. Está en tus manos. En Telemedellín aquí te ves. Mi nombre es Andrea Orozco Flores y tengo 21 años. Pues digamos que hace más o menos 1 año y medio estoy inclinada por el ciclismo, o más bien pues me gusta mucho montar en cicla, principalmente porque es un medio de transporte que, aparte de que te permite generar una buena salud, aparte de eso me permite ahorrar más en transporte. Es una actividad que me gusta demasiado. También me gusta pues por la parte de la salud. Me parece eso es una parte muy importante, diría que hasta de pronto más importante que la anterior. Digamos que una persona sedentaria que adopte este medio de transporte, digamos que va a tener una vida más alegre, pues por lo menos a mí me ha puesto una vida más alegre, más activa. Yo tengo varios amigos que yo siempre, pues, a mí me gusta decirles los domingos, hey, vamos a hacer algo, vamos a subir, ¿qué? No sé, palmas. Siempre les animo como algo un poquito fuerte para ellos, pero obviamente yo siempre les digo, no, hágale que yo me voy al ritmo de ustedes, no hay problema. Y sí, he logrado animar a algunas personas. Me gustaría hablar de que es muy importante la utilización del casco, ya que pues, yo hoy en día lo que veo de muchos ciclistas particulares que van a las universidades y eso, jóvenes, es que no utilizan el casco, cosa pues que me parece muy impresionante porque pues en cualquier momento te puedes accidentar y te puedes aporrear la cabeza, y si no tenés un casco pues podrías llegar a tener una laceración o hasta algo peor. Con respecto a la salud, digamos que anteriormente sufría mucho de migrañas,
y gracias al deporte que he empezado a hacer y en parte de eso pues lo del ciclismo, he mejorado mucho eso, el colon también se me ha mejorado demasiado, también he mejorado mucho en la parte de la resistencia, las gripas ya no me dan tan fuertes y digamos que gracias al deporte mantengo activa el resto del día, pues salgo por la mañana y el resto del día ya estoy activa para el resto de actividades que tengo. Mi invitación ahora es para todos, para las personas que no montan en bicicleta, para que lo hagan, para las personas que ya lo hacen, que lo sigan haciendo y para que inviten a esas personas, a sus familiares y amigos que aún no lo hacen. Bueno, y acabamos de escuchar a Andrea Orozco, 21 años, estudiante de la Universidad de Antioquia. Excelente ejemplo. Se le nota, Andrea, y con el resumen que nos hace, este hábito de montar en bicicleta para ir a la universidad, para entrenar, para compartir con los amigos, ha mejorado su calidad de vida y ha mejorado su salud. Excelente ejemplo. 2 minuticos nomás para terminar el programa de hoy. Aprovechemos, doctor Delgado, ¿cuándo hablar con los hijos de estos temas? ¿Hay una edad promedio o cómo debe darse este proceso al interior de la familia para comentar todo este impacto que tienen las sustancias psicoactivas? Yo creo que más de hablar del tema de drogas, de sustancias psicoactivas, es desde cuándo hacer prevención. Muchos expertos que la prevención se hace desde que yo decido formar una familia. Desde que yo con mi pareja estoy planeando formar una familia, desde ahí comienza la prevención. Y desde ahí mismo se comienza con un componente que es comenzar a hablar de drogas. También es llevar a desmitificar muchas cosas sociales que hay con respecto a las drogas. No tenerle miedo, hablar claramente sobre el tema de drogas. Permanentemente los muchachos desde edades tempranas están expuestas socialmente y a presiones muy grandes desde el punto de vista social para que experimenten, para que prueben, para que se dé ese primer consumo. Hay que partir desde ese diálogo en la casa de una forma abierta, de una forma clara, de una forma asertiva y que cuando sintamos que no tenemos un dominio sobre el tema, buscar ayuda en muchas instituciones que hay en el departamento, no solamente es Carisma, hay otras muchas instituciones que trabajan con el tema donde se puede brindar esa asesoría que permite complementar esa información y ese conocimiento que es tan supremamente importante y vital en este momento para prevenir que nuestros hijos desarrollen un contacto y una problemática adictiva posteriormente. Se estipulan técnicamente edades cruciales a partir de los 7 años, de los 6 años, desde una forma específica para trabajar el tema, pero eso está muy bien. Y también tener en cuenta los multicomponentes, o sea, las múltiples formas de que no solamente es una problemática que implica a los que trabajamos en salud, es una problemática que nos convoca absolutamente a todos los actores sociales, empezando desde la misma familia. Gracias, doctor Delgado. Carolina, 10 segundos para lo siguiente. ¿Qué se pretende, qué esperan conseguir con este proyecto en Santa Cruz? Con este proyecto, que la idea es que sea en todo el municipio, deseamos convocar a la comunidad para fortalecer los factores protectores en estos niños que presumimos pueden estar cercanos a un primer consumo y con las personas adultas y los jóvenes fortalecer las estrategias para abordar la problemática. Muy bien, muchas gracias a los dos por habernos aceptado la invitación. Y para mañana, un tema muy importante, muy de actualidad, porque vamos a hablar de bronquitis. Estamos padeciendo muchas de estas enfermedades respiratorias. La cita otra vez a las 11 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.